Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, esto es Zoom Político por Red de Comunicación Regional, como todos los viernes a las 8 de la noche. Dije como todos los viernes, pero tengo que hacer una corrección. Este viernes reaparece en cabina Manuel Bernales Alvarado, el co-conductor e ideólogo del programa. Manuel ha estado, como todos sabemos, ligeramente mal de salud. Eso le ha pasado a medio mundo con este invierno frío que nos ha sorprendido. Y queremos dedicarnos completamente a intercambiar opiniones con él, porque adicionalmente hay enorme cantidad de noticias que necesita ser comentada. Manolo, ¿cómo ves tú el panorama general antes de ir a una pausa y comenzar directamente con nuestro programa? Gracias por el recuerdo, pero no soy ideólogo, soy co-inventor. Sí, así es. El asunto hoy día, tanto en el plano internacional como en el plano bilateral y en el plano interno, está bastante complicado. ¿Quieres que enuncie los temas que me ocuparía? Si te parece, comencemos de repente por la novedad de que terminó la reunión entre Trump y Putin en Alaska. Con gusto. Excelente. Mira, ahí hay poco que decir. Lo esencial en esto, los amigos que nos acompañan en este programa, el personal de Red de Comunicación Regional, han escuchado las entrevistas que he realizado a José González en el programa Geopolítica y también Pedro Gamio en el programa Integrando Perú. Hemos tenido el mismo entrevistado, José González. Y José González dijo una frase muy sencilla y muy clara. Si la cito porque la comparto. Si usted piensa que en una reunión, después de mucho tiempo, de solo 7 horas, que podían ser más o podían ser menos, con la advertencia de que 25% podía fracasar y 75% podía salir adelante, en una circunstancia tremendamente compleja, no se puede esperar que haya un comunicado oficial de cese de la guerra y de los otros temas importantísimos, tan importantes como el cese de la guerra en el teatro de operaciones, en el que algunos le llaman teatro de batalla, de Ucrania. Porque estaba el asunto de los misiles de largo alcance, el asunto de los misiles de corto alcance, el control de armas y el comercio, la tecnología y otras cuestiones de capital importancia, de tal manera que esas cosas se acuerdan en principio y luego los grupos de trabajo bilaterales y en algunos casos multilaterales, porque intervienen otros también a los que se les invita, son los encargados de hacer lo que algunos llaman la letra pequeña, de operacionalizar los acuerdos. Entonces, eso es lo que ha ocurrido hoy día y me parece muy bien que haya ocurrido. Fíjate qué coincidencia que esto ha salido como noticias fraccionadas. Hoy es el aniversario también del fracaso estadounidense en Irak y en Afganistán. La implantación del gobierno talibán después del fracaso estadounidense, que es el fracaso del siglo XXI. Hay que recordar que la Unión Soviética es el fracaso en el siglo XX, en su invasión. Y un segundo detalle interesante, que es un mensaje indirecto, pero que es pertinente desde el punto de vista de la interpretación de las personalidades, que es un factor importante en la geopolítica o en las relaciones humanas en general. El canciller Lavrov llegó con una camiseta que decía Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. CCCP, Paloma, como decían en el 68. Ahora, o en el 70, perdón.
Las dos personas que acompañan al presidente Putin, y él también, o sea, los tres son antiguos miembros del Partido Comunista. Y el hecho de que el canciller Lavrov, que es un estupendo canciller, un tipo sumamente preparado en temas de fondo, pero también en el manejo de las circunstancias, ha aprovechado las circunstancias para sacar su corazoncito. Lo cual nos lleva a un factor de carácter más general, que no voy a entrar a desarrollar, que es la percepción que hay en Occidente de Rusia como continuidad del poder soviético, y a su vez el poder soviético como continuidad del poder del imperio de los zares. Ahí me quedo, pero no es poco decir. No es poco decir, para nada. Para culminar este aspecto, el único estado de los cerca de 200 que hay reconocidos en el sistema de Naciones Unidas y que intervienen en la vida de relación internacional, el único estado que ha crecido sistemáticamente en todo el mundo, no solo en el hemisferio norte, desde el siglo XIX, se llama Rusia. Y el apogeo de su crecimiento es en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que inclusive llega a ocupar, sin combate y aprovechando la circunstancia de ser aliado, las islas que están al norte del Japón, que son las Kuriles, que hoy todavía siguen un poco con el pataleo, perdonen la expresión, con los reclamos del Estado japonés. 24 millones de kilómetros cuadrados. Después de la crisis de la implosión de la Unión Soviética se reduce en 7 millones, pero 17 millones de kilómetros cuadrados es más que la suma de Brasil más Australia, que son dos grandes importantes, o que la suma de Canadá con los Estados Unidos. Tremendos territorios. Tremendos territorios. Y esa importancia tiene un punto débil en el siglo XIX, y es cuando el Estado ruso, el imperio, el zarato ruso, zarato se le dice de una manera tal vez negativa, vamos a decirlo con respeto, el Estado ruso, el imperio ruso, decide vender Alaska a los Estados Unidos, que la compra por una cantidad, creo que fue... 72 millones de dólares, si no me equivoco. Así es. Bueno. Puede ser 7,200 también, así me equivoco. Sí. Y hoy día uno de los temas, de los 4 o 5 temas claves que deben haber conversado o que trascendieron a través de especialistas que consultamos, porque dicho sea de paso no es secreto, están en YouTube, están en los periódicos internacionales, y hoy día es más fácil traducir para los que no hablamos varios idiomas, sino apenas el español. Uno de los temas era la conexión económica a través de un sistema de comunicación por puente o de cualquier otra manera subterránea entre Alaska y la provincia más oriental de la Federación Rusa. Ahí quedémonos. No estamos hablando de cosas menores, sino, como tú lo decías minutos antes de hacer la presentación, estamos hablando de una nueva era, de una nueva época que, como decía tu viejo amigo Gramsci, no ha terminado de morir, pero tampoco ha terminado de nacer. Y eso vale también para el Perú. Es conforme. Muy bien, Sofi, vamos a una pausa, si te parece. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Todos los viernes a las 8 de la noche, Zoom Político, una mirada con el análisis de la coyuntura política de nuestro país, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza.
Estaremos todos los viernes a las 8 de la noche. Elmer Barrio de Mendoza y yo, Manuel Bernales, enfocando temas claves del pasado reciente, del presente y del futuro del país. Un programa serio y a la vena, sin tapujos. Vamos a tener 3 ejes fundamentales en nuestro programa. El primero ha de ser el de la ciudadanía y la no discriminación, que los peruanos nos aprendamos a reconocer iguales entre nosotros. El segundo eje va a ser el del reconocimiento de todos los talentos que existen en el país y en su población, porque no necesariamente los talentos tienen que ser formales para incorporarse al capital humano de nuestro país. Y el tercer eje, el análisis de la gestión pública, el análisis de la política sectorial principalmente, sustentado en casos de éxito en medio de una actividad que lamentablemente hoy día está muy desprestigiada en nuestro país y que nosotros queremos contribuir a que se convierta en una gestión exitosa. Y lo haremos contando con talentosos y distinguidos invitados, varones y mujeres, de todos los departamentos, de todas las Andes y también del exterior. Les esperamos. Zoom Político a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien. Ahora entremos a algunos temas de política nacional que también se tiñen de política internacional. No queremos olvidarnos de saludar a las ciudades de Huánuco y de Arequipa, que hoy celebran un aniversario más de su fundación española y que han pasado un día festivo con todo merecimiento. Pero han pasado 2 cosas que resumen un poco lo que está sucediendo en el Perú últimamente. Y lo primero a lo que nos vamos a referir es a la crisis del Ministerio Público y cómo sorprendentemente se ha resuelto, por lo menos aquí sí se ha alcanzado una especie de tregua que veremos cuánto dura y veremos qué beneficios nos va a traer. Sucede que, como todos sabemos y hemos venido comentando, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que fue restituida por la Junta Nacional de Justicia en virtud de una serie de mecanismos que unos consideran desacato y otros consideran que está dentro de los procedimientos aceptables, la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, logró impedir que fuera reincorporada como fiscal de la Nación. Y quedaba ya solamente posibilidad de reincorporarla como fiscal suprema. Cuando todo parecía indicar que la fiscal suprema Patricia Benavides, tras resoluciones sucesivas del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de la Junta Nacional de Justicia y de la propia Junta de Fiscales Supremos, cuando todo parecía indicar que Patricia Benavides iba a acabar arrinconada en el sótano o derivada al Jurado Nacional de Elecciones, lo cierto es que la Junta de Fiscales Supremos dejó en aislamiento, en absoluta minoría, al actual fiscal de la Nación y no aceptó su propuesta de que Patricia Benavides fuera al Jurado Nacional de Elecciones. Y además, finalmente, la colocó a cargo de una fiscalía muy importante, la segunda fiscalía anticorrupción, que podría ser objetada por muchos. Podrían algunos decir que no se puede pensar que Patricia Benavides es la persona correcta para estar ahí porque hay denuncias intercambiadas, etc. Pero el Estado de Derecho, y esto es un punto clave, consiste exactamente en eso. Consiste en que las decisiones de los órganos competentes se acatan. Se pueden impugnar, se pueden apelar, pero se deben acatar. Porque si no se acatan las decisiones,
las resoluciones, las sentencias, los fallos, las normas legales que brindan las entidades competentes, entonces entramos en el reino de la anarquía. Y a eso parecía apuntar todo. Lo cierto es que no ha sido así. No sabemos el impacto que eso va a traer, porque recuerden que la Junta Nacional de Justicia le ha abierto un proceso ordinario a Delia Espinosa hace un buen rato, que podría culminar en una sanción fuerte contra ¿Quién es ella. ella? ¿Ah? Para recordación de las personas. No, es simplemente cuando la Junta Nacional de Justicia decide reponer a Patricia Benavides y restituirla al momento en que fue destituida por la Junta Nacional de Justicia anterior. Todavía le quedaban unos días de mandato como fiscal de la Nación. Eso no lo acató nunca Delia Espinosa. No acató la resolución de la Junta Nacional de Justicia, y eso ya inició un proceso administrativo que puede culminar con suspensión, destitución y eventualmente traslado al propio Ministerio Público en caso de que se configure delito según la instancia. Igualmente, hay una denuncia ante el Congreso que podría permitir también su destitución en un proceso un poco más largo. Bien, esto es una de las cosas que ha pasado, e insisto, no acatar las decisiones institucionales, sobre todo aquellas que están consagradas en la Constitución, es fatal para el Estado de Derecho. ¿Estemos o no estemos de acuerdo? ¿Me permites un añadido? Claro. Amigos, Elmer, anoche yo puse una atención muy grande en el programa de CNN de Fernando del Rincón, quien entrevistó al actual fiscal de la Nación, explicando además por qué aquí se llama fiscal de la Nación y ese cargo con rango igual en otros países tiene algunas otras denominaciones. Bien, la fiscal, que se expidió con mucha claridad, con propiedad, con sobriedad en la entrevista, que a juzgar por el rostro y las expresiones que son importantes en televisión de Fernando del Rincón no le convencían completamente, dijo dos cosas que quiero citar, no fuera del contexto, sino dentro del discurso de ella, que aceptaba lo que tú has dicho, el proceso, que está en desacuerdo, que va a reclamar, que no está de acuerdo con otras cosas, pero está cumpliendo la ley. Pero aparte de eso, que me parece bien, la otra cuestión me llamó la atención. Dijo que ella tenía una función y un trabajo técnico. ¿Desde cuándo un juez o una fiscalía o un fiscal o un miembro de tribunal puede decir que su trabajo es técnico si tiene que ver con la polis, con la ley que tiene protección o persecución de delitos o protección de bienes y de valores que no son técnicos, que son absolutamente sustantivos? Mi interpretación es que esto se debe a un argumento que está de moda. Esto es político, era lo implícito, esto es político o politiquero, esto es lo correcto, es lo técnico. Pero eso, por favor, los estudiantes y los maestros de derecho, a ver si en alguno de los textos de derecho básicos, de derecho público, de derecho privado, se dice que el derecho es una cosa, es de naturaleza técnica. Bueno, tienes toda la razón en hacer ese cuestionamiento. Invitamos a cualquiera que no lo comparta, porque el punto es tan sencillo como este. O sea, se están administrando una entidad que no es un poder del Estado, sino es un organismo constitucional autónomo, que es el Ministerio Público. Y si alguien pretende distinguir entre la función del Ministerio Público, que es constitucional, y por constitucional política, la Constitución es la Carta Política, se llama Constitución Política del Estado, lo cierto es que comete un error pronto intencional, ¿no? Y algo más,
Fernando El Rincón, al referirse al Congreso, que fue bastante criticado y con sus razones, parte de las cuales yo las comparto, de la señora fiscal, dijo, el Congreso pues es un asunto meramente político. Eso de meramente es algo decir, es cualquier cosa. Eso es un craso error. Por supuesto. Es un craso error porque tiene que ver implícitamente con su valoración de lo que es el régimen de un Estado de Derecho. Que no digo que la tenga, digo, me hago la pregunta, nada más. No, valoración que además ha sido difundida por medios de manera consistente y persistente, y que se equivoca, pues, o sea, el Congreso es un órgano político, constitucional, así es, producto de la elección popular. Si los señores congresistas están ahí, es porque nosotros votamos por ellos, nadie puede excusarse. Como los que votaron por el presidente Trump, los que votaron por el presidente Putin, o los que votaron por el presidente Xi Jinping, o los que votaron por el presidente Petro, o los que votaron, porque es así, es una función constitucional en distintos regímenes. Pueden ser regímenes de partido único o regímenes pluralistas, pero esa es su función. Está súper claro y deberíamos retornar a Montesquieu, hasta incluso a Hobbes, a los teóricos del Estado de Derecho originales que nos proponen con esa claridad que la división de poderes es la esencia de la democracia y que justamente no tenemos un régimen absolutista porque existe un parlamento que supuestamente para muchos incluso es el primer poder del Estado. Que hayamos elegido a estos señores es nuestra culpa, pues es un desastre. Sí, lo que hay que hacer es votar por otros, reemplazarlos dentro de la sucesión presidencial. Saquemos lección o proponer cosas como la renovación por mitades del Congreso para que si nos equivocamos podamos renovarlos a mitad de periodo o algunas cosas por el estilo que puedan garantizar que los parlamentarios, los congresistas no van a hacer lo que les viene en gana ni defender intereses particulares. Así es. Muy bien. Dicho esto, hay un segundo tema que también permite hacer análisis y es el tema de la prisión preventiva del presidente Vizcarra. Sofi, te pediría por favor si nos puedes poner el video mientras conversamos de cómo cuando el juez Jorge Chávez Tamariz lee la sentencia, la expresión de Martín Vizcarra Cornejo va a cambiar de su sonrisa irónica y sarcástica de siempre, permanente, así a una cara de preocupación muy significativa. ¿Querías comentar algo, Manolo? Sí, también en el mismo programa que vi con mucha atención en el segmento que se refería al Perú, la señorita o señora corresponsal del programa CNN no mencionó un dato básico en este proceso que se ha seguido a el expresidente Martín Vizcarra, y es el hecho de que en este proceso hace más de 2 años hay una persona que fue su socio que lo delata y que es testigo protegido. ¿Cómo se le llama acá? Sí, no sé si es testigo protegido o colaborador eficaz. Colaborador eficaz. Puede ser cualquiera de ambas cosas. Bueno, pues colaborador eficaz. Eso está documentado y es de público conocimiento. Entonces, no es que la teoría de la fiscalía, porque esa fue la expresión que se usó, pide la medida que se aprobó, sino que hay un proceso y una causalidad y unas razones. Ahora, mientras no haya una sentencia, él es presunto culpable. Y pero eso hay que inocente. La presunción de inocencia es un derecho. Me salió el doctor yo. No, quiero agregar a lo que ha dicho Manolo algo tan sencillo como lo siguiente. La prisión preventiva no es una sentencia. Así es. Es un mecanismo de protección de que el proceso judicial va a culminar sin interferencias. Y claro, cuando existen razones para pensar que va a haber interferencias, se pide la prisión preventiva. Así es. Y en este caso se ha pedido al final del proceso, porque el proceso principal ya está siguiendo su curso y el propio juez ha estimado que
En 5 meses se acabará. La Fiscalía y si no ocurre eso, perdona la interrupción, leí también opinión de un abogado, de los que opinan sobre estos temas en los programas nacionales e internacionales, que si se pasa del plazo resulta infructuoso todo y él termina siendo inocente sin haber sido juzgado. No necesariamente. ¿Cómo es el asunto? No necesariamente. El juicio solamente se pasa si prescriben los plazos de ley. La prescripción entiendo que está estimada para fin de este año, pero ya en proceso no hay razón para extinguir nada, porque la probanza está ya presentada suficientemente, como tú has comenzado a describir. No se trata solamente de los dichos de José Manuel Hernández, de los ejecutivos de Obrainsa, ni los ejecutivos de ICSA. Se trata de que además está demostrado que los dineros de que ellos hablan salieron de sus fondos, los sacó un conserje, los volvió a entregar a los ejecutivos para que se los den en la mano a Martín Vizcarra. Las fechas coinciden a la perfección, las llamadas telefónicas coinciden a la perfección, las declaraciones del conserje coinciden a la perfección, las declaraciones de José Manuel Hernández coinciden a la perfección. Todo esto es una carga probatoria tremenda. Entonces, no hay razón para pensar que se pudiera quebrar el proceso a estas alturas del partido. O que la decisión de la Fiscalía no fuese fundamentada. A mí me llamó la atención que, sabiendo todo el Perú lo que estamos comentando, y gracias por las precisiones que haces y correcciones en su caso, hay una razón muy fuerte que no es citada en un programa internacional. Me parece sumamente defectuoso ese punto. Sí, correcto. Por otro lado, recordar que hace muy poquito Nadine Heredia se escapó antes de que la sentenciaran. O sea, mejor dicho, el mismo día que la sentenciaron, ella se asilaba en la embajada de Brasil. A Jorge Cuba y otros protagonistas del tema de la obra del tren eléctrico como Odebrecht se han escapado vía Ecuador. Entonces, la razón por la que se establece la prisión preventiva es para garantizar que el reo, que así se llama, esté presente a la hora de la emisión de la sentencia y se garantice su cumplimiento. Gracias por esa precisión. Todo identifica que Martín Vizcarra es culpable, pero tú bien has dicho, y vamos a sostenerlo acá, que por el principio del derecho fundamental de la inocencia presunta, solo después de la condena firme podremos llamarlo culpable. Por ahora es reo, es inculpado, es acusado y está bajo prisión preventiva para garantizar que el resultado del juzgamiento sea ejecutado debidamente. Muy bien, no solo se trata de la cara de Martín Vizcarra, que es una cara descompuesta totalmente, sino de darnos cuenta cómo en el Perú se han venido burlando las normas legales y los procedimientos según de quién se trate. Hasta hoy día, por ejemplo, Susana Villarán, que confesó en público que había recibido coimas de Odebrecht y de OAS, como no lo ha confesado en el proceso, resulta ser que esa noticia, eso que se llama noticia criminis, eso que ella dijo en televisión y cuyo copartícipe en ese momento ha sido miserablemente asesinado y nadie dice nada al respecto tampoco, como nadie dijo nada de la muerte de Emerson Fasabi en el caso de Humala, o del sobrino de Humala, o del asalto en Suiza de la casa de la hermana de Humala, etcétera, unas cosas muy misteriosas que se han producido alrededor de estos procesos. Pero lo de Vizcarra tiende a ser ejemplarizador, porque el señor hasta el último día se ha ido a la frontera en un afán de demostrar que él está de candidato. Y no está de candidato, pues está inhabilitado, ha cometido todas las violaciones suponibles,
Hay quienes dicen que no es un golpista. Bueno, el Tribunal Constitucional de aquella fecha dijo que no era un golpista. Dijo que la situación de hecho era más, era consistente y que ya pues se había producido. Pero ya eso ha sido corregido por el Tribunal Constitucional, por el Congreso peruano, y nadie puede aludir a una denegación fáctica de la confianza como hizo aquella infortunada vez Martín Vizcarro para disolver el Congreso. No es que nos gusten los congresos, es que nosotros hemos votado por esos congresos. Podemos estar en desacuerdo, votemos mejor. Repito, pidamos que haya renovación por mitades a medio periodo para estar seguros de que podemos cambiar a aquellos que nos traicionan. Ya, pero no digamos que no los elegimos, no nos hagamos los desentendidos de lo que somos nosotros mismos responsables. Así que tomemos lección, estamos a un año de las elecciones generales y esperemos que esta vez no estemos nuevamente lamentándonos de lo que elegimos. Muy bien, Manolo. Pasamos a la pausa. Pasamos a la segunda pausa del programa. Sofía, gracias. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Todos los viernes a las 8 de la noche, Zoom Político, una mirada con el análisis de la coyuntura política de nuestro país, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Estaremos todos los viernes a las 8 de la noche. Elmer Barrio de Mendoza y yo, Manuel Bernales, enfocando temas claves del pasado reciente, del presente y del futuro del país. Un programa serio y a la vena, sin tapujos. Vamos a tener 3 ejes fundamentales en nuestro programa. El primero ha de ser el de la ciudadanía y la no discriminación, que los peruanos nos aprendamos a reconocer iguales entre nosotros. El segundo eje va a ser el del reconocimiento de todos los talentos que existen en el país y en su población, porque no necesariamente los talentos tienen que ser formales para incorporarse al capital humano de nuestro país. Y el tercer eje, el análisis de la gestión pública, el análisis de la política sectorial principalmente, sustentado en casos de éxito en medio de una actividad que lamentablemente hoy día está muy desprestigiada en nuestro país y que nosotros queremos contribuir a que se convierta en una gestión exitosa. Y lo haremos contando con talentosos y distinguidos invitados, varones y mujeres, de todos los departamentos, de todas las Andes y también del exterior. Les esperamos. Zoom Político a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, volvemos con el programa en nuestro capítulo final con Manolo Bernales. Antes de comenzar el tema que creo que a todos preocupa y a todos interesa, que es el tema fronterizo con Colombia, queremos ponerles un video que ha circulado hoy profusamente de lo que pareciera ser una intervención profética de Alan García en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín. No negamos que pueda ser un producto de la inteligencia artificial, pero me parece consistente con los estilos, las formas y la presentación del expresidente Alan García. Adelante, Sofi, por favor. ¿Conocen la isla Santa Rosa? La isla Santa Rosa es un territorio peruano ubicado en el río Amazonas, frente a Leticia de Colombia y Tabatinga de Brasil, en plena triple frontera.
Su importancia radica en su posición estratégica para el control fluvial y comercial de la zona. En 1922, el Tratado Salomón-Lozano delimitó la frontera amazónica. Colombia recibió Leticia, pero Perú conservó la margen sur del río y la isla Santa Rosa, que quedó reconocida internacionalmente como peruana. Sin embargo, tengan ustedes la seguridad que Colombia, en unos 20 o 30 años, volverá a tocarnos la puerta para intentar recuperar Ichinería, o también conocida como la isla Santa Rosa. Durante el conflicto, Santa Rosa fue una base militar clave para las operaciones peruanas. Colombia nunca logró ocuparla y su defensa fortaleció la presencia peruana en la zona. En 1934, la Sociedad de Naciones ratificó el tratado. Colombia mantuvo Leticia, pero Perú aseguró definitivamente la soberanía sobre Isla Santa Rosa. Hoy, la isla está habitada por peruanos, cuenta con control migratorio y militar y sigue siendo un bastión geopolítico que garantiza la presencia del Perú en el corazón del Amazonas. Muy bien, Manolo, cuéntanos. La primera cuestión, en cuanto vi esto, empecé a preguntar a personas que son informadas sobre la historia de García, de Lapra, si era un asunto compuesto por inteligencia artificial, porque algunos amigos que piensan de otra manera me dijeron que eso era probablemente, no que seguro, sino que probablemente era inteligencia artificial, pero varios de los que conocen esta historia, que tienen memoria y que han estado en la Universidad San Martín de Porras, esto es del año 2003, me dijeron que eso era en una de las aulas y que probablemente otros tenían una grabación más amplia. Pero yo simplemente dije, estamos nuevamente de una manera facciosa, por facciones, dando opinión sobre algo para desacreditarlo. No interesa el contenido, a mí me interesa el contenido. Puede haber sido Jorge del Prado el que dijera eso, no me importa. Secretario general del Partido Comunista hace mucho tiempo, que fallecido también antes. Claro. Pero lo importante es el mensaje, no es el mensajero. Lo que yo he visto en las reacciones muy polarizadas en este tema, al cual he dedicado también un tiempecito para hacer un muestreo, es que se sigue anclados en el siglo XX, en el antiaprismo o el anti-Alan, muy variado, y que entonces algo que es pertinente se desacredita porque lo dice García, así como otro, si lo hubiera dicho Jorge del Prado, ¿no?, o Luis Bedoya Reyes, lo desacreditaría. Es el tema de negar el contenido por tratarse del mensajero. Punto 1. Punto 2. Vamos al tema de fondo. El asunto, quiero hacerles una reflexión desde una perspectiva histórica y geopolítica. Con Colombia, para empezar con la Gran Colombia, hacia los años 1829-1830, después del retiro de los contingentes de sangre colombianos que estuvieron en el Perú, con la campaña que viene desde el norte, Venezuela, Gran Colombia, Ecuador no existía hasta 1829, 1824 acá, 1825 la creación de Bolivia, todavía con las fuerzas colombianas, todavía con las fuerzas colombianas. Esa situación lleva a una fricción importante, a un conflicto bélico entre el Perú y Colombia, en 1830, 1832, y este asunto hasta por familia lo sé, porque el hermano de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, era el canciller en esa época, de tal forma que son comentarios que hemos hecho algunas veces en la familia, tanto por esa razón como por ser de Loreto. Punto número 2. Hace muchos años, cuando existían entes como el Centro Peruano de Estudios Internacionales y otras instituciones, ONGs, programas universitarios, o el Centro de Altos Estudios Militares en esa época, no el CALE, conversamos de este tema varias veces con las personas civiles, diplomáticos, militares que estaban en el tema. Y el general Mercado Jarrín dijo una cosa que hoy se repite por algunos, no por todos, y es la siguiente.
el Perú pagó la recuperación de Tacna y Arica con Leticia. Y la explicación se presenta de la siguiente manera. Si bien Panamá, provincia que era parte del virreinato de Nueva Granada y parte de la Gran Colombia cuando se produce la independencia, esta provincia siempre tuvo un afán independentista. No ocurre, como se presenta muchas veces, que Estados Unidos intervino para inventar Panamá, ni los panameños, y entonces hacer el canal. Eso fue el último acto, pero ya habían antecedentes muy claros, y esto lo hemos conversado en otro programa en geopolítica con personas que conocen del tema perfectamente. Punto número 1. Punto número 2. Para restituir recompensar a Colombia, entonces tiene San Andrés, los Cayos Roncador, Quitasueño y litigios que ya se terminaron de arreglar hasta con Honduras, país que tiene frontera con 9 estados, tiene 9 fronteras por su situación frente a las islas en el Atlántico. Y como sabemos, San Andrés está más cerca de Costa Rica y de Honduras que del continente y de la situación de Colombia. El otro aspecto importante es que el Perú pierde también no solamente Leticia, que es cedida en virtud de los tratados que ya se han explicado, sino que además pierde una franja de aproximadamente 80.000 kilómetros cuadrados entre el Putumayo y el Caquetá, que estaba en disputa, y eso pasa a poder de Colombia ya en el siglo XX. ¿Por qué es importante esto hoy día? Primer apunte, y no me voy a extender. Es importante porque esa es una zona muy conflictiva de Colombia, con los departamentos de Putumayo, que está en la frontera nuestra del Putumayo, y el Caquetá, el departamento de Caquetá, que está un poco más mirando hacia la costa del Pacífico. Allí hay todo tipo de ilegalidades, fuerzas armadas legales, policía legal, tráfico de drogas, hay de todo. Y las redes que operan llegan hasta Iquitos. Eso es sumamente importante y eso hay que ponerlo sobre la mesa. No estoy diciendo que esto tenga que ver con nuestra territorialidad y soberanía sobre lo que ha sido objetado por Petro, pero ese es un hecho. El tercer elemento importante es que los loretanos en particular tienen un recuerdo muy claro de las luchas tenidas tanto con Colombia, con Ecuador, cuanto con lo perdido con el Brasil. Con el Brasil, sin ninguna guerra, sin ningún disparo, perdimos una parte importante del Acre, cosa que también lo saben los loretanos y también por familia loretana lo sé yo y lo sabemos perfectamente. Pero una cosa interesante es que nunca se ha publicado, por lo menos yo no conozco, y si alguien lo conoce que me corrija, porque puedo estar equivocado, nunca se ha visto una historia debidamente documentada con documentos fuentes sobre los conflictos militares en detalle y sobre la trama que debe existir en las relaciones de los ministerios de guerra y de relaciones exteriores, cuando menos. Ministerio de Defensa, ¿verdad? Hoy día Ministerio de Defensa, antes era el Ministerio de Guerra, que agrupaba Ejército y Marina en su origen, claro, y luego aeronáutico con la creación de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, en Loreto existe una corriente que plantea que hay que tener un Perú federal, o que Loreto debe ser una república. Son extremos, no tienen ninguna viabilidad, pero eso recuerda a los loretanos su participación en lo que se llamaba los contingentes de sangre, o sea, la gente que voluntariamente o que ya estaban enrolados en el ejército y en la marina iban a pelear el combate de Huepí, donde distinguidos peruanos, loretanos, gente de a pie, gente de abajo, como gente ilustrada, tanto de la marina, profesores de educación, en fin, de todas las clases sociales participaron en esos conflictos. Entonces no estamos hablando babas,
Y no basta con decir que Petro, que se ha inspirado o fumado algo para hacer ese planteamiento, está equivocado. No basta con decir eso. El otro elemento importante es que en esa zona nosotros no tenemos ningún agrupamiento militar permanente. Lo que tenemos son viajes. Policías que son insuficientes, como sabemos, marina de guerra que hace su trabajo, pero no tiene más allá de una base importante. Se necesita allí tener un dispositivo militar que tiene que ver con una frontera muy compleja, y no solamente con personal, digamos, del que uno ve, sino con fuerzas especiales. ¿Por qué? Porque el trabajo en esas zonas no es un trabajo cualquiera, no es un territorio cualquiera. Y como del otro lado hay gentes ilegales e irregulares, tienes que tener personas que están preparadas permanentemente en adelante para poder cuidar eso. Esto no se ha discutido en el Perú hoy día. Hemos reiterado, lo cual está bien, nuestra propiedad, nuestra soberanía y todo lo demás. Y hay otro elemento finalmente que es importante tener en cuenta, y es el siguiente: que esto no sea flor de un día y que no desaparezca con lo que está por venir, que son los procesos electorales, tanto en Colombia, en el Perú, como en otras partes, que es otro tema que no podemos hablar, nos podemos ocupar y conversar sobre otro día. Hay que tener en cuenta que detrás de esto está un Estado colombiano fracturado, dividido por fuerzas políticas, económicas, legales e ilegales, con una violencia que empieza en 1948. Y sus fuerzas armadas de tierra, de marina y de aeronáutica no son de desdeñar, son fuerzas que viven en conflicto armado interno, aunque no lo llamen así, desde 1948. Segundo, país dividido, con una orientación, eso de izquierda y derecha no nos dice nada, con una vocación autoritaria de una presidencia y las fuerzas que lo acompañan, que tiene sus aliados en Venezuela, en el régimen venezolano, en Nicaragua y en Cuba, que tienen su propio juego. Dos cosas me preocupan a mí. Uno, la información apropiada que tenemos que tener sobre el desempeño de Brasil en todos estos temas. Y en segundo lugar, no olvidar que Colombia, para los Estados Unidos de América y para la OTAN, así es un factor muy importante, porque es el único estado que tiene dos características en América del Sur. Primero, es el único estado bioceánico que está al ladito nomás de Panamá y que además puede tener y dicen que ya está adelantando los estudios de un proyecto de canal paralelo utilizando un río, que no me acuerdo el nombre ahorita, está por Buenaventura, ahí en el norte, por ahí cerca donde murió Bolívar. Y entonces es bioceánico, tiene una proyección en el Caribe, donde están otros estados que tienen discrepancias con los Estados Unidos. El Perú queda muy abajo, estamos muy abajo, no estamos en ese asunto, pero ese es un foco de tensión importante, no para el Perú directamente, pero directamente para los Estados Unidos de América y el presidente Trump. Y en segundo lugar, como cité, tiene un estatus, una situación legal de asociación de interés estratégico, no militar todavía, con la OTAN. Y hay que hacerse la pregunta, que en estas situaciones, así como se han resuelto los problemas fronterizos del Perú en Río de Janeiro, no es por casualidad, que vienen desde hace muchísimos años los acuerdos de paz, amistad y límites en Río de Janeiro, en el norte, y también con respecto a Ecuador y otros más. Y además Brasil tiene en el Perú a la principal contraparte con la más extensa frontera que tiene, ese punto crítico en el Yavarí, y otro punto crítico en el sur, que es la zona de MAP, Madre de Dios, Acre, Pando. En consecuencia,
tenemos que mirar estas cosas no solo desde un punto de vista legal e histórico, que es importante reiterarlo y me parece muy bien lo que se está haciendo, pero hay que saber que las cosas no vienen solo por ese lado, que vienen por el lado de las relaciones formales de poder, legales y de autoridades entre estados, entre gobiernos que cambian, pero entre estados que tienen intereses nacionales, como es el caso de Colombia, con una proyección atlántica, ya hemos visto, y también en el Pacífico, y una proyección amazónica que hoy día se está reiterando, con un buen recuerdo para ellos de sus victorias militares y un mal recuerdo para nosotros por haber perdido el Putumayo, al Caquetá, 80.000 kilómetros, Leticia. Y eso nos lleva a pensar en el tema de fronteras, que es necesario cuidar no solamente con recursos civiles normales, ni siquiera con recursos tradicionales militares, sino con recursos especiales de dotaciones permanentes, equipadas con la capacidad para actuar eficazmente en esa zona, con ayuda y en interacción con los peruanos, con la población, y con la suficiente información sobre el terreno y por tanto con los medios para tener una inteligencia aérea, fluvial y terrestre, que es absolutamente fundamental para actuar garantizando nuestra soberanía. No quiero extenderme más, quiero quedarme porque ya nos quedan aspecto. 5 minutos y yo, a partir de lo que has comentado sobre MAP, Madre de Dios, Acrepando, que es triple frontera Brasil, Perú, Bolivia, preguntarte, y las elecciones en Bolivia que son este fin de semana, si no me equivoco. Así es, estas elecciones, nos queda poco tiempo, quiero dejarte que hagas tus comentarios, solamente permíteme decir lo siguiente. Hay un ciclo electoral en toda América, hay un ciclo de elecciones, y esas elecciones vienen en algunos lugares, elecciones entre comillas, porque en Nicaragua no van a haber elecciones, en Venezuela tampoco, en Cuba no en fin, ¿de qué estamos hablando, verdad? Pero en otros países hay elecciones que están o muy polarizadas o inclinadas hacia lo que tradicionalmente se llama la derecha. A mí no me gusta esa clasificación, creo que es muy siglo XX, ¿no? Y que estamos en el siglo XXI, tenemos que acostumbrarnos a reconceptualizar las cosas y ponerlas en su lugar. Autoritario, democrático, fuerzas conservadoras de un status quo y fuerzas que quieren cambiar un status quo. Es que ahí se mezcla. Yo te agregaría un tema. Dime. Gente buena, competente, y gente mala, incompetente y corrupta. Por supuesto. Y eso es lo que se está jugando, por ejemplo, en el caso de Bolivia, porque no solamente es una incompetencia, sino evidentes hechos de corrupción que han sido documentados hace ya 15 años y que están en una circunstancia muy difícil de un país que está viviendo ahorita cara al Perú, pero no nos olvidemos también que hay un tema de fondo, y aquí termino. Uno, que Bolivia es un estado creado en 1925, pero estoy confundiendo con Ecuador y Colombia, 1825, sí, y que está a medio camino entre lo que era el virreinato de Río de la Plata y el virreinato del Perú, y es más, Puno en algún momento perteneció al sur, como en otro momento al Perú. Ahí me quedo. Muy bien, yo solamente también quería dejar un par de puntos en agenda respecto a estas cosas, porque efectivamente esto es un tema diplomático, es un tema militar, es un tema de desarrollo para un país que pareciera no haber tenido política de fronteras y que sin embargo ha logrado que Tacna sea una frontera activa y que supere a Arica en posicionamiento económico. Ojalá podamos hacer esto mismo en otros escenarios y que podamos hacer que los peruanos en cualquier posición que se encuentren en nuestro territorio se sientan atendidos por el Estado. No basta que hoy día el presidente ha ido, ha hecho una ceremonia, bailes, etcétera, haya ofrecido un fideicomiso que el Congreso ya aprobó y que haya hecho una lista chica, felizmente, de ofertas que serían saludables si se cumplen. Pero como tú dices, estamos en año electoral y esto tendrá que ser ratificado por el nuevo gobierno, pero el Perú no puede permitirse
carecer de una política de Así es. fronteras. Y sobre esto agrego el potencial que tenemos respecto de las fuerzas navales. Esta alianza económica, este joint venture que está funcionando ya entre CIMA y Hyundai, y CIMA siempre ha sido puntero en tecnología naval en el continente, ojalá sirva también para fortalecer ese territorio donde tenemos ciertas ventajas hidrográficas. Ahora, Colombia también tiene su industria naval, por si acaso, ¿eh? Sí, tiene un problema como tú bien lo has señalado. Su alineamiento como tal hace que gran parte de su industria militar en general está asociada a abastecimiento de los estados de Occidente, incluso con Petro de presidente. Así es. Entonces, y ahí hay un problema, y es que los países de la OTAN, y en concreto Estados Unidos, tienen que utilizar el uso de las armas desarrolladas con su tecnología para que puedan ser empleadas en casus belli, ¿no? Incluidos elementos de los Saab Gripen. Así es. Que son parte de las fuerzas OTAN. Así es. Y que es necesario que el Perú se dote pues también de una aviación adecuada para proteger este escenario. Sistema de drones. Así es. Ya nos pasó en geopolítica, ya nos pasó con Ecuador, que perdimos el dominio aéreo y hubo que hacer una labor de recuperación. No puedo dejar de mencionar que el jefe del Teatro de Operaciones fue nada menos que el coronel Roberto Quiabra. Es cierto. Y que ojalá esto no nos vuelva a suceder. Manolo, se nos acabó el tiempo y espero que se acabe el tiempo con temas sobre la mesa sea una buena señal de que debemos seguir conversando. Un abrazo grande, un abrazo igual para todos nuestros oyentes. Un saludo desde Red de Comunicación Regional y los esperamos nuevamente el próximo viernes a las 8 de la noche. Muy bien. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.